Muy buenas figuras, soy Euro94 y hoy estamos aquí en... espérate, que no me acuerdo el nombre. Chaosbane, ¿cómo se llama? Warhammer Chaosbane, ¿vale? ¿Qué deciros? Pues que... A ver, es la primera vez que grabo desde Series X. Sabéis que grabar desde Series X es una puta mierda. Al menos para YouTube, o sea, necesitas... Bueno, es todo un poquito un rollo, ¿vale? Así que estamos aquí en Chaosbane por primera vez y, como podéis ver, ya tengo un personaje creado. Tenemos a esta, que es nivel 2, en el cual hice la primera prueba para grabar, que salió mal, ¿vale? Así que tengo este personaje ya empezado. Y quería enseñaros un poco al principio, ¿vale? Es un juego, el Chaosbane es un juego que está en el Gold, ¿vale? Este mes. Así que quería enseñaros un poco al principio, hacer unos primeros minutos, ¿vale? Ya os hice, o sea, ya hice los primeros minutos con esta mujer, y para no repetirlos, ¿vale? Para no volver a hacerlo lo mismo, al menos para mí sería un poco pesado volver a hacerlo lo mismo el día después, ¿vale? Pues voy a hacer lo mismo, ¿vale? Va a ser lo mismo, pero voy a hacer con otro personaje, ¿vale? Al menos va a ser un poco diferente. Tenemos estos para empezar, lo hice con la elfa Chaosbane, ¿vale? Ahora lo haremos con el alto elfo mago, ¿vale? Es lo que me da más curiosidad. Vamos a hacerlo con esto. Y a ver, me imagino que la historia va a ser la misma, pero... o sea, lo que tengo que hacer va a ser lo mismo, pero la historia, el vídeo del principio y esto va a ser diferente, ¿vale? Así que vamos a probar con el alto elfo, ¿vale? Vamos a suponer que no se borra nada, ¿vale? Aquí tenemos un vestido diferente, ¿vale? Y me imagino que si pongo jugar empezaremos desde el principio, porque el señor Elontir es nivel 1, ¿vale? Así que vamos a ver si funciona todo, vamos a ver si no me explota nada y puedo subir esto bien. Y vamos a hacer unos primeros minutos de la historia de... The High Elves of Ulthuan are masters of the winds of magic, and none are more renowned than the High Princes of Sapphire. You were born to a life of great power and privilege, destined one day to take your place among the archmages at the Tower of Hoeth. The arts of magic came easily to you, but as your skill grew, so did your arrogance. A rivalry with another student at the tower spun out of control, culminating in a magical duel that left your rival dead and one of your teachers crippled. As punishment for your recklessness and disobedience, you were banished from Ulthuan until you had atoned for your crimes. Cast out with nothing but a few magical tomes and the clothes on your back, you journeyed to the old world in search of adventure. At first, the news of the Chaos invasion meant little to you. Your people had been fighting the Dark Gods and their armies for thousands of years. But then you learned that Teclis, Hoeth's greatest living archmage, had come to the old world to offer his support to Magnus and the Empire. Believing your moment of redemption was at hand, you rushed north to join the Imperial army. Magnus accepted your offer at once, glad for another mage to battle cool sorcerers. As the day of battle dawned, you were determined to prove your worth or die in the attempt. While Magnus tiene cara de malo. Yo lo siento mucho. Parece que es el bueno, pero tiene una cara de malo. Was over, you were a hero. Magnus offered you a place in his retinue, a position of tremendous power and influence. Such trifles meant nothing to you. All that mattered was the opinion of Teclis, who could end your bitter exile with just a few words. And so you have chosen to travel to Nuln with the Imperial army, determined to win the favor of the High Lawmaster at any cost. If that meant protecting Magnus from his enemies and rebuilding the ravaged human empire, then that is what you will do. Vale, soy un poco cabrón, ¿no? Soy una mala persona. La elfa no era tan así. El señor es malo. It was an age of lawlessness and despair, a time of dark magic, treachery, and war. It is a night made for witchery and evil deeds. And across the city, guardsmen clutch their weapons tightly and count the hours until the dawn. Sleep is hard to come by on a night such as this. The air is tense, and memories of the battle at Kislev leave you restless and on edge. Suddenly, a peal of thunder shatters the stillness, followed by a howling wind that shakes the tower to its foundations. Foul magic curdles the air, and screams echo in the courtyard outside. The tower is under attack. There is sorcery in the air.
I can feel it. I'd best get to the courtyard and see what's wrong. Vale. Por aquí, vale. Evidentemente la historia es la misma, vale. Estoy aquí en el dormitorio. Muy parecido al de Warhammer, de hecho. Vale, es igual. Vale, este señor, vale. Me van a explicar los ataques ahora. Sí. Vamos a salir del dormitorio. Aquí la peña. Ungos! The tower is under attack. They're here for Magnus. I've got to stop them. Vale, tenemos que defender la torre de los señores. Vale. A ver, claro, tengo que hacer como que no he visto todo esto. Porque como ya os he dicho, ya lo hice ayer, ¿vale? Vale, están todas las puertas cerradas, ¿vale? Y aquí, por algún motivo, se va el sonido de la lluvia. ¿Vale? No sé qué es esto, supongo que ya me lo van a contar, ¿vale? Están todas las puertas cerradas, aquí arriba tenemos el mapa, pero están todos los sitios cerrados, ¿vale? Y tampoco aquí se puede hacer nada, así que vamos a la misión. Entrar en una torre. Vale, lo atacamos, ¿vale? No sé por qué llevo este pedazo de vara. Si cuando ataca con las manos, pero vale. Aniquila enemigos. Okay. No había nada. Algún cadáver. Vale. Cuando tu nivel de salud sea bajo, pues, vale, es para curarme. Aunque nunca me ha quedado claro cuál es mi nivel de salud. Vale, me imagino que es la redonda de la izquierda, ¿no? Sí. La redonda de la izquierda va a ser mi de todo, pero me dice que me cure. Vale, habla con el soldado. Vale, aquí tampoco había nada. Así que vamos a hablar con el soldado. Está por arrastre, parece. Thanks, Sigma, you're here. There's monsters everywhere. The tower's being overrun. I can see that, you fool. Where is Magnus? Como he dicho, este señor es un poco peor que la elfa, ¿eh? There's armor in a chest by the stairs. Take whatever you need, but hurry. Vale, aquí está el cofre. A ver qué me da. Dame uno. Tienes nuevo material en tu inventario, pulsa para verlo. Pulsa para seleccionar, bla, bla, bla. Vale, que lo vea. O sea, tenemos lo que tengo ya me lo he equipado solo. Tengo el vestido cutre este, la espada que ya me he equipado, que no sé por qué la uso, si de momento no. Vale, ya está, la espada y eso, ya me lo he equipado solo. Vale, mira, aquí tenemos, ya me ha cambiado el vestido. Aniquila enemigos, vamos para arriba. Vale, tengo la espada, pero la utilizo más bien poco. Al subir de nivel, tu personaje adquiere nuevas habilidades accesibles mediante la pestaña Habilidades del menú del personaje. Para equipar una habilidad tienes que gastar puntos de habilidad. Estos puntos se reembolsan de inmediato en cuanto te quitas la habilidad equipada. Ahí. Vale, subido de nivel, vienen más enemigos. Vale, la señora elfa rodaba. Este señor no rueda. Uy. He hecho spoiler de un ataque que no me ha dicho. Vale. Aquí tenemos lo de las habilidades. Equipar una habilidad puedes hacer puntos de habilidad. Puedes conseguir puntos de habilidad cada vez que subes de nivel y recuperarlos si te quitas su habilidad equipada. Vale, esto no lo entendí mucho porque tengo... Vale, este me lo acaba de dar. Y no entendí mucho el punto de habilidad 0, generación de energía... Vale, equipar. Tú puedes cambiar tus habilidades ahora mismo. Ahí. Y aquí tenemos esta. Lanza una esfera mágica que daña a cualquier enemigo que se interponga en su camino. Vale, vamos a reptile esta. Vale, no puedo cambiar, no puedo hacer nada, parece. Vale, los menos parecen un poco más como complicados de lo que vale. Vale. A ver, señor. Vale. Aquí abajo no hay nada. Hay escaleras, pero son escaleras mágicas que no llevan a ningún sitio. La habilidad de arquetipo, vale, ahora me explico la de la habilidad. La línea de regeneración de Shadow utiliza habilidad para controlar la posición de varios hechizos persistentes, indicado por este símbolo. Con esta habilidad solo se puede controlar el último hechizo avanzado.
¿What? La habilidad de arquetipo de Ontir es manipulación de éter. Moviendo a R hacia la dirección deseada, utiliza la habilidad para controlar los efectos de varios hechizos persistentes. Vale, hago esto, luego... vale, carajo, que lo puedo controlar. Nice. Vamos encima. Vale, lo puedo controlar con... hacia dónde ir. Está guay. Puedo controlar la bola triptile esta. Vale. As you reach the throne room, the air seethes with foul magics. The Chaos Sorceress stands before the throne, and Magnus, the savior of the Empire, is caught within the spell. Shouting a challenge, you prepared your counterspells. But the enemy struck first. By the time you regain your senses, the battle is over. The sorceress is gone, leaving you and Magnus for dead. The shouts of angry men fill the throne room. But these are not guardsmen. They are witch hunters, the Empire's feared inquisitors, led by none other than the infamous Voss. You are under arrest for the murder of the Emperor Magnus, Voss declares. You try to tell him about the sorceress, but Voss refuses to listen. I see no sorceress here, he shouts. Only you and a room full of dead men. Confess your crimes, elf, Voss threatens. We will have the truth from you one way or another. After a week in the dungeons, you'll tell me everything I want to know. But before the witch hunter could make good on his threat, a commanding voice filled the room. Stop this madness at once! This is the work of chaos, Teclis says. Sorcery of the darkest kind. Teclis examines Magnus in silence. He lives, thank the gods, the High Elf says at last. But he is in the grip of a powerful curse. It is only a matter of time before he succumbs. No one outside this room must know what happened here. If the people learn that Magnus has fallen, then everything he fought for will have been for nothing. The fate of the Empire lies in our hands. We must find this sorceress and end the curse before it's too late. If Magnus dies, the Empire dies with him. Vale, pues eso, ya lo sabía. Me cabe una Inquisición ahí culpándome a mí. Que me he culpado 2 veces en 2 días. Vale, aquí estamos. Vamos con Teclis, amigo. There are dark and terrible forces at work in the city. If we are to find the sorceress and defeat her, we must confront the dark cult that has taken root in Nuln and expose its secret master. Command me, High Lord Master. I will show these humans the might of Azure. Your courage does you credit, young prince. But do not underestimate your foes. They are more treacherous than you can imagine. The attack on the tower came from the sewers that stretch beneath the city. So long as the enemy controls the tunnels surrounding the tower, our position here is vulnerable. Your first task is simple. Enter the tunnels and drive the cultists back from the tower. Kill everything in your path, but beware. There is no telling what foul things await you in the darkness. Ok, entra a las cloacas. Vale, empezamos bien. Vale, bueno, nada. Había 400 puertas azules. Los puertas azules me imagino que nada. No sé en qué se diferencian mucho de las. Vale, aquí hay otro, ¿no? No, aquí había... Ya me he perdido. Vale, supondremos que las azules son para simplemente ir a diferentes sitios. Y las... Desde debajo. Y las que parpadean. Esto es un poco engañoso, parece que fueron aquí desde abajo. Bueno, y las que parpadean son las de la misión, imagino. ¿No? Así que supongo que tengo que ir por aquí. Por aquí es por donde he venido, así que... Vale. Por aquí antes estaba cerrado esto, ¿no? Antes estaba cerrado. Vamos a sumar. Vale, esto es la habitación. Esto estaba cerrado, es de donde he salido al principio. Tengo una orientación de una piedra, pero vale, sí. Aquí estamos. Tenemos muñecotes. Vale, ahora va a estar abierta esta.
Esto sigo sin saber para qué sirve. Ya no hace otro ruido. Vamos para allá. Sí, señora, sí, tienen razón. A ver, claro, todo esto estará abierto, pero hay cosas para coger en plan escondidas o qué. Porque me puedo pasar todo el rato ahí dando vueltas y que no haya nada para coger, ¿sabéis? Estoy ahí buscando y buscando para nada. Es que de momento no me ha dicho que hubiera nada no coleccionable ni nada, así que puede que tenga que ir hacia las misiones, pasearme por todos sitios. A ver, puedo ver por aquí. Vale, vamos a ir hacia las cloacas. Aventura principal, invasiones, expedición. Aventura principal. También os digo, no sé cuándo guarda este juego, así que... Capítulo 9. Explora los túneles de las cloacas. Vale, a ver. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya he dicho que es el primer vídeo de prueba. Vamos a ver si puedo hacer que se escuche bien y que funcione todo bien, ¿vale? No sé cómo se guarda, o sea, no sé cuándo guarda este juego. No sé si al entrar aquí ya me ha guardado y continuaré desde aquí, no lo sé. Pero ya lo comprobaré, ¿vale? Ya lo veremos. ¿Qué más deciros? Pues que os voy a dejar aquí, como he dicho. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros para más. Y tengo canal de Twitch, ¿vale? Si queréis seguirme, tanto en Twitch como en redes sociales, ¿vale? Todo con este nombre, Yuron94. Para decirme qué os parece este juego, si queréis ver alguno otro en concreto, o que queráis, ¿vale? Y deciros que recordaros que este juego está en el Gold, ¿vale? Así que si queréis probarlo y tenéis Gold, ¿vale? Pues que ahí lo tenéis para probarlo. De momento parece bastante bien, ¿vale? En mi opinión. Pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, figuras!